Hola, ¿cómo están? La idea es que veamos en este video la explicación del parcial. Entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es que yo los voy resolviendo, voy a ir explicando cómo lo estoy resolviendo y que con base en eso ustedes luego me cuenten eh, pues que funcionó bien, que no funcionó bien y podemos aprender de lo que no quedó bien. Entonces, bueno, aquí pueden ver las reglas que tenían, no se puede usar internet, no podían usar, digamos, dispositivos que no fueran, pues, el computador de la universidad, etcétera. Bien, estos fueron los temas que entraron, algunos no entraron pues como full, pero un poco había de todo. Y finalmente, eh, había que ejecutar este archivo para que se crearan unos archivitos para luego poder probar los programas que ustedes fueran haciendo. Entonces, bueno, empecemos. Aquí decía cuáles eran como los niveles de dificultad de los puntos y el bono, que eran 5 puntos adicionales a los 50. Obviamente 50 es una nota de 5 y pues este estaba ahí como por si acaso. ¿Listo? Entonces, bueno, de esto no me voy a detener, les voy a decir más bien y ya, pero pues no lo voy a escribir. Lo importante de acá era que hicieron un diccionario que se llama, digamos, respuestas. Creaban un diccionario y ponían estas cosas de llaves. O sea, por ejemplo, ponían, un segundo, tin, tin, tin. Copiaban, pegaban acá. Hagamos esto. Salvamos para acá. Ese ahí. Ese acá. Y pues nada, aquí dos puntos. Podían poner un triple string. Y no sé, pues ahí respondían. En cualquier lado, bla, 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 ¿cierto? Lo mismo en este. Un triple string. Si querían hacer saltos de línea. Y lo mismo acá. Este otro triple string. O pues se puede hacer un string normalito, ¿no? Pero pues pensando en que había mucho texto, pues podían hacerlo así. Eh, Listo, entonces le puedo decir por qué era recursión mejor a veces, o bueno, cuando era mejor recursión y frente a iteración. Entonces, básicamente aquí lo que me interesaba era que dijeran que algunos ejercicios de recursión eran muy difíciles de recrear de manera iterativa, o también que dijeran que la iteración hacía que el uso de memoria fuera menor comparado con la recursión y que entonces algunos algoritmos iterativos son preferibles a los de recursión por el consumo de memoria, ¿cierto? También algunos, digamos, algoritmos son mucho más fáciles de plantear con un problema de recursión, por ejemplo el de Fibonacci, ¿cierto? La manera más sencilla es decir, es el anterior más el anterior anterior y ya. Entonces, pues, digamos que se expresa muy fácil, pero pues por el otro lado está el consumo de memoria. Entonces, algo así, algo que dijeran sobre ese tema. ¿Listo? Decir por qué algunos algoritmos recursivos son muy malos. Básicamente la explicación está relacionada con el tema de la memoria. ¿Se acuerdan? Que sobre todo la recursión de árbol, si mencionan que necesita luego llamarse otra vez y dos veces y luego esa vez otras dos y así, como que el consumo de memoria puede llegar a crecer de manera exponencial, entonces que por eso pues no se recomienda en esas circunstancias. Y aquí simplemente decir como que el caso base era aquel caso en el cual el algoritmo se detiene, es decir, no se llama a sí mismo modo función, sino que es un caso en el que hay un valor de retorno específico. Y en el caso de
los casos recursivos, mencionar que son todos los otros casos en los cuales la función sí se llama a sí misma como parte del retorno, y decir el desbordamiento de pila, que es cuando se ejecutaba muchas veces la función a sí misma, por ejemplo cuando se quedaba llamándose sin cambiar el argumento, por lo tanto nunca iba a llegar al caso base y se quedaban los casos recursivos, y que en ese caso llega un punto en el que ya se desborda la memoria y que arroja un error de recursión. Bien, eso sería como lo importante del ejercicio número 1. Bueno, aquí el ejercicio número 2 era relacionado con leer esta función, ¿cierto? Que esta función lo que hace es ir, digamos, generando un conteo regresivo, y básicamente lo que queríamos es que esto retornara la lista, ¿cierto? Entonces tienen que implementarlo. Aquí estaba como el esquemita que tenían que seguir, y aquí en el docstring explicar pues por qué esta estaba bien planteada, ¿cierto? Y aquí dice como que hagan referencia al caso base, al caso recursivo, y cuando preferirías usar una aproximación iterativa en Python. Y también les solicité poner una variable llamada explicación donde escribieran, por ejemplo, el paso a paso de la función cuenta regresiva llamada con 4. Entonces, lo primero sería pues copiar esta función, ¿cierto? Ahí la podrían copiar, podemos insertar una celdita y probar el ejercicio de cuenta regresiva con 4. Y básicamente esa era la lista generada, ¿cierto? Entonces, literalmente, solo tenían que copiar esta función acá, aquí explicar cuál es el caso base de esa función. Entonces ahí básicamente pueden decir que esta función se llama a sí misma con el valor, digamos, inicial, y luego se suma con otra lista que contiene n-1, ¿cierto? Es como una descripción. El caso base es cuando n llegue a 0, va a detenerse y a retornar una lista que contiene el string despegue. Bueno, ahí escrito pues como con los signos de admiración o lo que sea, no importa, despegue. Y hacen referencia al caso recursivo. El caso recursivo es cuando, en caso de ser diferente a 0, la función retorna una suma de listas con el n de ese momento y se le agrega el llamado a la función con n-1, de tal manera en algún punto n llegará a ser 0. También podrían hacer referencia a que si por ejemplo arrancaba en un número negativo, pues ahí se quedaba pegada para siempre, digamos, pues, pero digamos que no era necesario ir hasta allá. Y en ese momento, caso base, se detiene. Listo, eso sería un poco hacer referencia a cuál es el caso base, cuál es el caso recursivo, y luego implementar que retorne eso. Entonces, literalmente, dentro de la función que está por acá, retornan cuenta regresiva con 4 y ya, ¿cierto? Eso es lo que pega el enunciado tal cual. Entonces dicen implementa
resultado de lectura que retorna la lista de cuenta regresiva con 4, ¿cierto? Entonces, cuenta regresiva con 4 es lo que debe retornar la función resultado de lectura. Así que cuando la llamemos, nos va a retornar la lista, ¿cierto? Ahí no tenían que hacer nada distinto a explicar ahí cómo funcionaba. Y agregar una variable de explicación acá al interior. Y ahí también podría hacer un triple string y ustedes simplemente me decían acá en el primer caso, al ser 4 no entra al primer condicional, por lo que retorna el elemento n en una lista, ¿cierto? El que está en corchetes n, y le suma el llamado a la función con el elemento 3. ¿Cierto? Porque estamos hablando de un caso específico. Esto a su vez vuelve a generar una lista con el 3. Pueden decir que porque tampoco se cumple la condición, o bueno, pues se entiende, ¿cierto? Se cumple la condición y entonces llamará a la función con 2. Posteriormente se retorna la lista con el 2 más el llamado a la función con el 1, lo cual retorna la lista con el 1 sumado a la función al retorno de la función con 0, y aquí pueden poner caso base, lo cual da como resultado despegue dentro de una lista. Ya la vez retorno, entonces se empieza a devolver y entrega 1, aquí está, 1, despegue, obviamente pues si le ponen las admiraciones y eso mejor, pegue, lo cual a su vez se suma con el 2 inicial para dar 2,1, despegue, y así sucesivamente hasta llegar a 4,3,2,1, despegue. Listo, y ahí pues ya, pues no sé, el nivel de detalle tampoco puede ser pues el máximo, pero pues básicamente que se entienda, que ustedes entienden que pasa en cada paso. Primero entonces retorna una lista con el 4 y lo otro queda pendiente, entonces dentro de ese llamado la llama con el 3 y deja el 3 y luego la llama con el 2 y así, y luego cuando llega al caso base que es despegue, entonces se le suma el 1, se vuelve y le suma el 2 a eso, y luego el 3 y luego el 4 y fin, pues el resultado final. Esto era básicamente lo que tenían que decir ahí, no había pues mucho que hacer de código. Veamos ahora el ejercicio 3. Básicamente aquí lo que tenían que hacer era lo mismo que en el preparcial. Que era importante que tuvieran problemas. Recuerden que aquí lo que tienen que hacer es procesar un archivo, ¿sí? TXT. Entonces ahí les van a, aquí esto recibe la ruta y tiene que retornar las líneas
limpias omitiendo las líneas vacías. Entonces lo que podrían hacer es, pues había muchas formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, la primera pues era evidentemente leer el archivo con Open. Por si acaso, aquí arriba, en el ejemplo de estos archivitos, pues estaba como una llamada a Open, ¿cierto? Como para no refrescarlo en caso tal, pero pues igual se supone que ya sabemos cómo abrir un archivo. Además dice Open, que es abrir, entonces pues bien. Ruta nos tiene la ruta del archivo. Podemos ser explícitos y ponerle modo de lectura, y podemos ser aún más explícitos y ponerle que sea UTF-8 el encoding, ¿cierto? Listo. Y ahí voy a iterar por cada línea en archivo, y podrían validar que la línea fuera corta. Entonces, habría varias formas de hacer eso para que no fuera a iterar líneas vacías. Entonces, lo primero pues sería como quitarle los caracteres que tiene a la derecha, ¿cierto? En ese caso, si la línea es vacía, ¿cierto? Como ya le quitamos ese carácter, podemos ponerle que sea menor a 1, porque ya le quitamos los caracteres de la derecha. Entonces, si hay un espacio vacío ahí, solo tendría ese carácter. Aquí se lo quitaríamos, entonces quedaría ahí. Y recuerden que es un generador, entonces que nos gildee pues la línea, ¿cierto? Y quitamos el pass y listo. Obviamente, pues si querían agregar cosas en el docstring, bien, pero pues digamos que en cuáles era obligatorio, pues cuando los demás abajo, que yo les puse algunos sin eso, para que ustedes los completaran, porque otros ya estaban ahí con las instrucciones. Listo. Bueno, entonces gildea línea. Entonces, ¿qué pueden ir haciendo? Pueden ir probando como que cada paso. Entonces podrían probar aquí, digamos, ejemplo, sería líneas, y ruta sería el archivito que estaba arriba, que se llama reseñas, reseñas.txt, y en una celda aparte podrían nextearlo a ver si funcionaba. Y ven que hay un error, entonces vamos a revisar qué está pasando. If la línea es menor, perdón, cierto, era mayor, ¿no? Porque si es menor, pues ahí es cuando no la queremos gildear, ¿cierto? Tiene que ser mayor a 1. Listo. Me toca volverlo a definir. Y ahí ya nos va botando línea por línea hasta que ya se acaba. Listo. Ahí pueden ensayar, le pueden poner ahí como, no sé, podían editar el archivo pues para probar con líneas vacías o lo que sea, pero pues ahí ya se entiende. Luego el de palabras. Listo, dice palabras y minúsculas separadas por un espacio. Entonces vean que este recibe el iterador de líneas, es decir, esto es una tubería, entonces van conectadas. Entonces este recibe un iterador de líneas, pues que le va a dar este. Y lo que tiene que hacer es generar las palabras en minúsculas separadas por espacio. Entonces, ¿cómo sería? Básicamente vamos a recorrer ¿cierto? Pueden hacerlo así. Esperen que quedó sin este. Esto genera la lista de palabras, o podrían primero generar las palabras y luego iterarlas, ¿cierto? Como primero generar ese split. Y ya luego iterarlas o ahí una vez. Y podrían, para que sean minúsculas, pues simplemente gildear
palabra.lower. También pueden hacerlo en paso previo, minúscula o con otra variable y ponerle palabra.lower y luego retornar un minus, ¿cierto? Como quisieran. Realmente hay varias formas, paso a paso o de una vez. Entonces ahí nos iba generando cada una de estas palabras. Y finalmente recibe un iterador de palabras y una longitud en la K, ¿cierto? Aquí nos recibe el de arriba y aquí un valor de un entero, pues. Y básicamente teníamos que decir que for palabra in iter palabras y len palabra mayor a o igual a K, entonces que me tilde palabra. Listo. Entonces podemos probar hasta ahí y podemos ya pasarle a nuestra función que se llama palabras. Queremos probar, pues ahí pueden probar solo palabras, y si queremos probar de una vez palabras con una mínima longitud, entonces podemos pasarle todo esto y la mínima longitud que sea, qué sé yo, 4, ¿cierto? Y ahí probamos con el next, o pues pueden iterarlo, ¿cierto? Fue para ver qué salía, porque pues el archivo no era tan grande. Y wait, split, perdón, lo hice como en una manera incorrecta, porque me está llegando en la línea. Bueno, aquí ustedes van a recibir, tienen que iterarlo, ¿cierto? Ahí fue mi error, entonces primero lo iteran. Aquí llega es línea, porque no le hemos hecho split. Y ahora sí, palabras es igual a línea.split. O pues hubieran podido ponerle next aquí y dejarlo como estaba, next y líneas.split, pero pues digamos que bueno, así también funciona. Entonces palabras, y aquí hacíamos otro for, y ahí sí hacíamos el yield de la palabra en minúscula, ensayamos nuevamente y ahí ya están las palabras en minúscula. Listo. Entonces, ¿qué ventaja tenían? Que pueden ir validándolo ahí mismo, porque pues eso puede pasar que uno la embarre. Listo. Siguiente, filtrar. Entonces pues probemos a ver si, no sé, palabras de 9, ¿será que hay? Sí, y vean que solo había 2, entonces ahí pueden saber que sí está funcionando el programa. Listo, entonces ya tenemos estas 3. Luego voy a poner listas con Jill From, también lo aprendimos ahí. Básicamente ahí lo único que tenían que hacer es ir recibiendo el iterador de iterables. Entonces el ejemplo es como si fueran a recibir una lista de listas, ¿cierto? Entonces podrían hacer for iter in, bueno, no, ese nombre no, por iterador in, iter de iterables, yield from iterador. Listo, para planear las listas. Básicamente estaban recorriendo ese, y en vez de volverlo a recorrer y hacer el yield de cada uno de los elementos, el yield from sirve. O sea, aquí también hubiera servido yield from, por ejemplo. Pero bueno, aquí explícitamente se los pedía. Ese es el orquestador. Acuérdense, tiene que conectar todo lo de arriba. Entonces, básicamente, pues podemos hacer algo así o hacerlo paso a paso, que era, pues, como sería como más bonito, pues, como pues la idea es que
lo pudieran hacer. Esta era una forma, ¿cierto? Porque ahí va concatenando todas las funciones de las orquestas, pero se podía de todas maneras hacer como paso 1, ¿se acuerdan? Como lo vimos en clase en la resolución de este paso 1, la primera, lo de las líneas con reseñas, paso 2, pasarle a paso 1 a palabras. Bueno, vamos aquí rápidamente. Entonces aquí, reseñas, pasos, por ejemplo, sería usar palabras con paso 1 y paso 3. Paso 3 sería pasar el filtrar min long de paso 2 y retornar al paso 3, por ejemplo. Listo, estos dos pues dan lo mismo. Entonces pues... bueno, no, perdón, que me faltó la K, ¿cierto? La K la recibe aquí como argumento, pues para poderla pasar a esta función que la necesita. Perdón, sin el espacio, paso 3. Listo, esta aproximación o esta era lo mismo. Entonces ahí pues solo era como orquestar esas funciones y ya. Y ya luego pues pueden probarlo, ¿cierto? Pueden probarlo con no sé, ejemplo 2 y ahí le pasaban palabras reseñas y le pueden poner un K como arbitrario y aquí lo ensayan. Bueno, cierto, aquí dice que está retornando none, entonces debe ser que no he ejecutado esta celda. Eso. Bien, entonces eso era la razón, ¿cierto? Cuando hice esta función no la ejecuté, entonces no quedó hecha. Y si lo prueban con este, en vez de este, y pues nuevamente guardan la, nuevamente guardan la función y da lo mismo, ¿sí ven? Pues estas dos, cualquiera funcionaba. Y finalmente el de demo aplanar era básicamente retornar el aplanar lista pasándole esta lista de ejemplo. ¿Listo? Entonces lo que es retornar es un iterador. No, perdón, aquí necesitaban retornar la lista, ¿cierto? Entonces, pues veamos el ejemplo. Si yo uso aplanar así como la dejé, y pregunto el type, es un generador, ¿cierto? Entonces, yo podría guardarlo y usarlo como generador, ¿cierto? También estaría, digamos, parcialmente correcto. ¿Sí ven? Que ahí me va dando mis distintas palabritas y acá, pero por acá me dicen que retorne la lista. Entonces, pues, básicamente, debo retornar ya esto convertido a lista. ¿Sí ven? Le pueden poner simplemente list, o si alguien quería ponerse la 10 y crear una lista vacía y luego irlos pegando, pues también, pero pues aquí directamente convertido a lista, pues funciona. Y ya en ejemplo 3, ya pues eso, ya tienes una lista completa. Entonces ahí ya está. Listo, ya que nos aplanó ahí las listas. Y bueno, ese es el ejercicio 3, ¿listo? Entonces ya vamos al 4, 5 y 6. Pero voy a parar para tomar un poco de agua y ya regreso con esto, solo que ustedes no van a ver, esto lo van a ver en tiempo real. Bueno, veamos entonces ahora el ejercicio 4. Básicamente, pues, tenía 10 puntos, pero realmente no era tan difícil, ¿cierto? Es como poner lo que teníamos en el cuaderno de decoradores. Entonces, si se quieren apoyar en el cuaderno de decoradores, era más fácil para que no tuvieran que memorizarse
el, para que no tuvieran que memorizar, digamos, como la sintaxis, que como les dije, pues no es como lo que me interesa, sino como entender la lógica. Bueno, entonces dice, crea un decorador con argumentos que permita ejecutar la función decorada solo hasta max veces, y si se intenta ejecutar más veces debe imprimir este mensaje. ¿Listo? Así tal cual como está. Que usen los wraps para que no se pierda los metadatos de la función original. Y la función decorada debe retornar pues lo que sea hasta que llegue a max veces, ¿cierto? Cualquier cosa que sea. Entonces, pues la función que vamos a aplicar es esta, contar eventos. Lee un archivo que está aquí en eventos app y cuenta cuántas líneas dicen info, warn y error, y simplemente decía busquen con in y ya. Y algún diccionario que dice cuántas veces aparecía cada una de estas vainas. Entonces, básicamente, cuando la ejecute una vez debe funcionar, dos veces también, tres también, y ya cuatro, pues ya ahí debe morir y decirme esto. Y nos trae una sugerencia y es evita materializar el archivo completo si no es necesario. Puedes citar línea a línea, es decir, no voy a que leer todo el archivo, sino simplemente iterar línea por línea e ir contando de esa manera. Había varias formas, ya que era iterando, por ejemplo, entonces aquí simplemente vamos a crear primero nuestra función contar eventos, que va a ser ruta, y pues bueno, le pueden agregar el encoding, pues digamos aquí era en inglés, entonces no debe pasar nada malo, sino, pero pues por si acaso. Y ya, modo lectura pues es el modo predeterminado, entonces no hay que poner nada. Y aquí iterar por línea en archivo, ustedes podían ir y subir y revisar que en efecto el archivo tenía esta estructura. Entonces si ven, cada rengloncito pues es solo de un tipo, entonces solamente tenía que buscar si estaba alguna de esas palabras. Creo que alguno de ustedes lo hizo con el doblez, con el patrón de split, entonces re bien, porque pues iban iterando únicamente por esta y contando, que también era válido. Pero pues de cualquier forma, digamos que contaran, me parece bien, pero que me extravié. Eso, aquí estamos. Bien, entonces para cada línea podrían simplemente crear un diccionario previamente que se llame conteo, conteo logs, no sé, como quieran ponerle, y que tenga esta estructura. Entonces pueden copiar esto acá. Bueno, ahí quedó otro. Listo. Inicializarlo en 0. Y recorriendo cada uno de los renglones. Y por ejemplo, if info in línea, entonces conteo logs info más igual 1. Y lo mismo con todos los otros. Listo, pues solo que este sería warm. Espera que me quedo es con unos tildes ahí como raras. Listo. Y el último error, digamos, es una manera. La otra manera que les decía con el split también, o sea, cualquier forma que funcionara y que fuera llegando la cuenta del valor que estaba ahí, perfecto, ¿cierto? Esto podría ser el if también, el if, o dejarlo con ifs, pues porque pues aquí no va a suceder, pero si en otro contexto o algo así la palabra pudiera salir dos veces, pues aquí podría contarlas las dos veces o las tres veces, pero la palabra no, perdón, que las mismas palabras salieran en un renglón. Entonces aquí quedarían contadas si fueran solo ifs. Si yo solo quiero contar una vez la palabra por vez, entonces también quedaría ahí en línea. Y
ya, y al final retorna al diccionario. Listo, ya entonces ahí la función ya quedó. Ahora nos falta implementar el decorador. Entonces recuerden que cuando voy a usar un decorador con argumentos, tengo que por dentro pasarle un, ahí sí como el decorador que viene, y internamente el wrapper, ¿cierto? Entonces voy a traer el código que teníamos en el cuadernito que vimos para que vean, digamos, de una vez lo que pueden hacer es simplemente copiar el código que tiene el del timer. Ustedes lo ponen por acá. Esperen, aquí está. Aquí está, pues el wrap ya lo tenemos importado. El time no lo vamos a necesitar porque no es una función de conteo. Y básicamente esta es la estructura. Está primero, ¿sí? el de afuera es el de limitar uso. Después tiene el decorador por dentro, quitémoslo aquí, que vendría a ser este. Y por dentro pues ya tiene la ejecución de la función, que es lo que vamos a ajustar, ¿cierto? Entonces básicamente está el que recibe el argumento. Pasamos este decorador como en borrador. Vean que cuando tiene esta rayita atrás es como que va a ser medio un dummy, ¿cierto? Solamente para que funcione como decorador. Y listo. Y aquí entonces tenemos decorador, recibe la función. Aquí el wraps para que no pierda la metadata. El wrapper que nos va a envolver a nuestra función. Y aquí es donde la vamos a condicionar. Entonces, if max veces es mayor, usos o el nombre que le queramos dar, pero el nombre está dado por al interior de la función. Entonces, ¿cuál le servía también ver? El que lleva la cuenta, listo, que tenía básicamente en el punto 3. Entonces también lo podían traer. Lo voy a poner aquí de referencia. De hecho había uno que era casi que exactamente el que estamos acá construyendo, ¿cierto? Lo voy a pegar acá abajito para que lo pongamos de referencia. Entonces está fuera el mismo que acá, limitar uso, va el decorador como va acá, va el wraps como va acá, luego va el wrapper con los argumentos, y aquí es donde usamos el atributo interno que le vamos a construir al wrapper, ¿cierto? Entonces se llama wrapper.usos o el valor, el nombre que le quieran dar, ¿cierto? .n, .conteo. Ese es el que va a llevar la cuenta de las ejecuciones, y si ese es menor a max veces, ¿cierto? En ese caso tiene que mandar el mensaje. Listo, entonces en ese caso vamos a imprimir ahí, o no, a retornar, tal vez sea mejor, no importa. Esto lo podemos imprimir o retornarlo, digamos, no es como tan tan importante pues para efectos del examen. Simplemente es para que el programa deje de ejecutarse y nos arroje ese mensaje. Listo. Y en caso de que no, pues lo que queremos es que esto dejemos más abajo, ¿cierto? En caso de que no, queremos que se ejecute la función normal. Entonces ahí básicamente podemos guardarla en una variable que se llame resultado, o retornarla, digamos,
directamente, ¿cierto? Pero aquí sería mejor guardarla en un resultado. Func con args y quarks. Debido a que la estructura que le dimos hace que yo vaya a actualizar el uso acá. Entonces, una vez la haya usado, o sea, si esto no se cumplió, yo llego y le actualizo el contador. Entonces, wrapper.usos más igual 1. Listo. Y importante que debo crear el atributo wrapper.usos, que lo voy a crear acá justamente en este nivel de la indentación, ¿sí ven? Para que él exista antes de que yo lo use, ¿cierto? Entonces acuérdense que esto va como un sándwich de adentro hacia afuera. Entonces para que wrapper tenga un punto de usos y se pueda usar, lo voy a tener que crear aquí. Aquí está. Y lo inicializo en 0. Listo. Y ahí ya vean que tengo la misma estructura que teníamos en el ejemplo que ustedes pueden usar. Pues le cambiamos como la lógica del condicional, pero pues en la práctica básicamente es lo mismo, ¿cierto? Por lo que aquí está diciendo que si no se ha excedido la ejecute y que si no, entonces esto, y nosotros estamos diciendo si ya se excedió, perdón, aquí, eso, ahora sí, si esto es más que el número máximo de veces, entonces que muestre esto, ¿cierto? Ahí se sale. Y si no, que haga esta, perdón, y nos falta el return de la función. Aquí, ¿cierto? Return resultado. Para que funcione. Esta es una lógica. Aquí pueden hacerla cualquiera. O lo pueden hacer así adaptando este y ya, sin problema. Y en teoría, pues ya lo que seguiría sería probarla. Entonces dejemos esto por acá. Y listo. Entonces aquí probemos. Y la idea es que si usamos nuestro contar eventos, bueno, usémosla así nomás. Se acabó, ¿bien? Porque tenía máximo 3 veces. Entonces, ahí ya murió. Listo, lo vamos a correr. 1, 2, 3, 4. Está dejándonos funcionar 4 veces, entonces seguramente tenemos que ponerle que sea mayor o igual. En teoría, la primera vez quedaría en 1, luego en 2, luego en 3. Y ahí, cuando sea 3, todavía no, entonces sí, literal es ponerle mayor o igual. 1, 2, 3 y ya, ahora sí, ¿cierto? Porque el máximo son 3, entonces cuando lleve 3 ya tiene que parar, ¿cierto? Si ya lleva 3. Bien, entonces pues por eso le puse este acá. O si lo iban a hacer al revés, ahí sí sería solo menor. Y listo. Entonces aquí ya limpia ejecuciones, ya no puede seguir usando esta función. Pero cuando era la primera vez o la segunda, ahí nos daba el conteo correcto de los muñequitos. Listo, entonces ya casi acabamos. Nos faltaría ver entonces el ejercicio 5 y el ejercicio 6, que básicamente van a ver que se puede reutilizar casi que todo el código anterior. Bien, entonces ya vamos a verlos. Listo, ahora entonces vamos al ejercicio número 5. Este era básicamente para evaluar excepciones, porque esta partecita está implementada. A mí me interesa es como que lo tuvieran claro de pronto y supieran cómo se implementa. Pero pues aquí está el ejemplo.
Entonces ahí, insertar celda. Copiamos este codiguito, lo pegamos acá y en esencia ya está implementado el caché, ¿cierto? Pues que como les digo que me interesa, pues que ustedes ya tengan claro qué es el caché y para qué sirve y cómo, digamos, mejora la ejecución de las funciones recursivas en este caso. ¿Listo? Y aquí tocaba implementar Fibonacci, que ya lo hemos hecho 1000 veces. Entonces aquí pues podemos simplemente borrar. Recuerden el caso base, entonces if n es menor a 2, que además aquí lo podían ver, ¿no? Casos base n menor a 2 debe retornar n. Listo, ese es el caso base, ya queda check. Y en caso de que no sea, entonces retornar Fibonacci mem n-2 más Fibonacci n-1. Listo. Y ya lo prueban. Listo, 5, 6. Ups. Vean, incluso 65, que usualmente nos destruiría la memoria si no tuviera el caché. Funcionó. Creo que hasta más, la verdad, como le pusimos max size 256, pues nos va a alcanzar a un montón. Sí, ese número tan grande en instantes. Gracias a que nos está generando el... Sí. Bueno, eso era muy fácil. Y ya que era importante acá que pusieran de pronto un comentario explicando qué era el caché, pues como para más precisión, pero bueno, la idea es que ustedes lo tengan claro. Ahora sí vamos al ejercicio 6, que era el último. Y básicamente, pues era relativamente sencillo. Teníamos que como integrar lo que, como todo lo de todo. Ah, perdón, esperen que faltó la excepción de acá. Sí, nos faltó eso. Hay que validar si no es entero o es negativo, lanzar value error con un mensaje claro. Entonces había dos opciones, ponerlo en aquí, digamos, y de una vez poner como if n es menor a 0 or type n diferente a int. Listo. Entonces aquí está evaluando que n sea menor a 0 o que no sea entero, ¿cierto? Entonces primero evalúa en orden, entonces primero va a evaluar si es negativo y después que no sea entero. Listo. En ese caso, raise el value error y le pasamos un mensajito que puede ser el número n no es, bueno, es negativo o o no es entero, digamos. Pues supongamos que es buen mensaje, también se puede poner cada uno de estos por separado y pues mandar un mensaje cuando sea negativo y otro mensaje cuando no sea entero. Pero si lo hicieran los dos en uno y decir algo así, también. Entonces lo probamos. Ups, sí. Hacemos una celdita no para probarlo solamente. Entonces si el número es negativo, entonces me va a salir value error y el mensaje digamos personalizado que le pusimos. El número 5 es negativo o no es entero. Si lo quieren probar, exceptuar el value error, así por ejemplo, y pueden poner
hay un error en el número usado y devolverle. Listo, entonces ahí lo intentan y si falla capturan el value de error solamente, ¿cierto? Que es el que estamos aquí generando para que ustedes puedan validarlo, ¿cierto? Y lo capturamos acá para que capture el mensajito y lo podemos acá poner. Listo. Con un mensaje de X y ven que ahí no el rey, ¿cierto? Porque quedó atrapado con el except. Pero bueno, listo. Entonces eso era todo. Hacer esta linecita para cumplir con la primera parte. Y esto pues ya está implementado. Listo. Bien. Y ahora sí vamos a leer si o 6. Entonces primero leo líneas de un archivo. Y estoy omitiendo vacías, pues en la práctica es literal. Pueden ir por este. Y lo pegaban acá. Listo. De ruta, entonces lo mismo. Y lee líneas, ¿cierto? Entonces ven, este es generador, este también generador, este también generador. Este es decorador. Y esa es una función decorada. Entonces leo líneas. Tokenizar. Emite tokens en minúsculas para las pasos, lo mismo. Entonces podemos literal ir. Darnos el código de acá. Listo, agregan el docstring. Escriben ahí lo que hacen. Y ya queda. Listo. Literalmente, incluso si alguien hizo así, si alguien aquí coge y puso return palabras o sea, si retorna el uso de la función palabras, ahí se lo valgo, ¿cierto? Porque es lo mismo que están pidiendo. Luego filtrar stopwords, ese sí es diferente, ese es como distinto, pero pues es parecido como a este. A este que está acá. Entonces, literal, podemos usar ese código de base. Acá, pin. Eso es lo que se llama iter tokens. Y básicamente pueden poner que si if palabra not in stopwords, entonces que la gildee, ¿cierto? Ya, literalmente es esta, vean. En el último tokens en stopwords, que es un set, pero pues ahí no está, solo era teórico, pero pues si lo querían probar, pues podían literalmente poner un conjunto y validar que no lo fuera a ¿qué? Que no lo entregara, ¿cierto? ¿Qué más? Ya, validar K es el decorador con argumento, entonces lo que está validando es que el parámetro K de la función decorada sea mayor o igual a min K en la primera invocación. Y si no, lanza value error. Listo. Entonces, literalmente podríamos traernos, bien sea de acá, o podemos ir al cuaderno de decoradores y ahí también hay otro que nos podría servir. Pero realmente es como muy similar al del timer. Entonces, si quieren más bien, podemos subir y traernos este ejemplo para validar K. Listo, entonces aquí se va a llamar es validar K. Entonces, este es el min K, ¿cierto? Y la función que vaya a decorar, pues sabemos que en este caso va a decorar esta, que es el segundo argumento. Pues tiene que ser que el mínimo valor sea 3 y que en caso de que no,
lanza value error. Listo. Usar wraps, entonces ahí tenemos el wraps de una vez. Entonces aquí está. Decorador va a recibir la función que tiene args y quarks. Entonces una opción era que esto se ingresara como keyword argument, ¿cierto? Como ven ahí, esta la pasa por dentro y esta se la pasaría ahí. Entonces una opción era hacerlo así, que era perfectamente válido y era if quarks k mayor o igual a min k, que perdón, menor, perdón, me equivoqué acá, menor a min k. Entonces, raise, ¿cierto? Aquí dice, si es mayor o igual, todo bien. Si no, lanza value error. Entonces, aquí es, si no, entonces raise value error. Y pasamos ahí el mensaje que queremos. Digamos, debe ser mayor o igual a 1 para funcionar. O pueden usar un fstring y poner el valor, lo que quieran. Listo. Bien, ahora si no, o sea, cuando funciona bien, si sí se cumpliera, entonces ya, pues retornamos la función. O sea, aquí. Esto no es necesario, podríamos hacerlo así o retornar directamente el llamado a la función con los args y los quarks y saldría perfectamente. No necesitamos esto. Listo. Bien, entonces creo que ahí ya tenemos la estructura de este, que como les decía era como integrar todo lo que ya habíamos hecho. Aquí está, palabras de mínima longitud, es esta que tenemos que implementar acá, que literal es esta misma. Entonces, si ven que es lo mismo, dice función decorada que emite tokens de longitud mayor o igual acá. Entonces, perdón, este no es el orquestador, teníamos que copiar ese filter min long, que es esta. Ahora sí. Pues pueden volver a escribir si querían, pero pues digamos que ya era lo mismo que ya hemos hecho. Entonces, aquí. Son iter tokens. Si es mayor o igual al tamaño mínimo, entonces se genera. Y este min k, pues en teoría, ahí cuando lo damos debería funcionar. Si le cambiamos, debería no funcionar. Entonces ya lo probamos. Listo. Y procesar texto, ese sí es el orquestador. Listo, el orquestador, ahora sí que sería lo mismo que hicimos acá arriba. Pues aquí como paso a paso, o una vez todo ahí como embotellado, pero pues más bonito así paso a paso. Lo ponemos acá. Y listo, pero en este caso creo que sí, también con reseñas. Entonces bien. Mismo archivo. Pero vean que aquí está la ruta, entonces aquí le pasaríamos ruta. Pero la después usarlo con con reseñas. Stop words, tenemos que pasarle unos stop words, entonces bueno, aquí definamos
la función. Vamos a ponernos stop words de ejemplo. Conjunto, entonces digamos si vamos a ir a reseñas, podemos probar con palabras que aparezcan ahí. Esperen que se me perdió el archivo, aquí está. Excelente batería, una cámara, la pantalla es brillante, el sonido es regular. Entonces, por ejemplo, él, ¿cierto? Él, me, pongamos y, pongamos esas palabras ahí. Entonces sería él, me y, por si acaso, porque las filtre. A esos nombres hay que ajustarlos porque ya no se llama así, se llama es leer líneas. El segundo se llama tokenizar. Y este se llama validar caso. Tiene que orquestar todas estas vainas, ¿cierto? Entonces, este le pasa a este lo pasa acá con los stop words y ya. Bueno, y este. Listo, entonces ahí tenemos que orquestar más. Entonces sería primero leer líneas, luego tokenizar, luego filtrar stop words. Filtrar stop words recibe recibe el paso anterior y recibe los stop words. Después, bueno, este lo podemos borrar, porque es el mismo que está abajo, pero pues aquí no pasa nada porque lo defino después acá, entonces digamos que no pasaría nada, pero borrémoslo. Y listo. Y palabras min long sería recibir un iterador de tokens y mezcla este. Entonces, realmente la palabra procesar texto va a orquestar pues como todo el procedimiento, ¿cierto? Y el decorador hace que si cada vez menor a 3, entonces genere error y no materializar esa cosa, sino generar el ¿qué? El yielder, digamos, pues como que no aparezca toda la lista, sino que lo vaya entregando de a una para que sea lazy. Listo. Y ya, entonces lo que quisiera agregar el paso 4. El fixar stop words devuelve una palabra, igual que tokenizar, o sea, también es un iterar de tokens, entonces a ese es al que le vamos a poner la función palabras min long. Y ese va a recibir paso 3 y el K lo va a heredar de procesar texto, ¿cierto? K igual a 5. Y retornaríamos paso 4. Listo. Aquí tenemos unos stop words. Vamos a llamar a esta función. Y acá hay un error. Paseo 3. Paseo 3. Aquí error acá. Bueno, aquí nos faltó ponerle este pedacito. Y así nos va a generar el iterador hasta que ya muere. Y en caso de que K sea menor a, en este caso le pusimos 3, entonces si K fuera 2, ups, esperen que se borre este, 3, en caso que K fuera 2, nos hace el raise value error, que básicamente significa que, ¿cierto?
Ese es mayor o igual a 1 puede funcionar. El mensaje pudo haber sido mejor, pues, pero esa es la idea. Y eso lo hereo de este decorador. Listo, entonces esta es una manera. Ahora poniéndole aquí en esta función el keyword, o sea, no como argumento, sino como keyword argument, o sea, diciéndole específicamente que el argumento K iba a ser el K heredado de procesar texto para que lo identifique acá como con ese nombre específico, ¿cierto? O si no, podían había varias opciones. Una era poner aquí los mismos argumentos que iba a recibir esa función en su momento, ¿cierto? Que sería estos. Entonces podían ponerle iter tales y k, ¿cierto? Iter tokens y k y ya, y usarlo aquí con esos nombres acá internamente. ¿Listo? Entonces queremos poner la estructura de un wrapper genérico, supongamos. A pesar de eso, que tuviera nombre propio acá, ahí lo tendríamos. O también, si eran argumentos, si era el segundo argumento, también podían poner algo así como args 1, o el último argumento, args menos 1, ¿cierto? Que sería el último argumento ingresado en la función, ¿cierto? Eso y este sería como K, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En caso tal, pues, cualquiera de las opciones que hayan utilizado está perfecto. Esta era una opción. Otra opción es no usarla para cualquier cantidad arbitraria de argumentos y quarks, sino solamente con estos mismos. Pero bueno, lo que ustedes hagan está bien. Y ahí ya, y vean que no salieron las stopwords. Entonces, bien. Estaríamos poniendo buena en los stopwords. Entonces ponemos aquí tin. Buena. Tin. Listo. Sí, ahí ya murió. Buena. No salió. Perfecto. Listo. Entonces ese fue el parcial, básicamente. Y bueno, pues aquí ya solo faltaba el bonus. Entonces ya lo vamos a ver. Bueno, listo, ya nos falta solo el bono. Básicamente este ejercicio ya se los había pasado en el anterior, digamos, preparcial. Ya más para que ustedes escribieran qué era lo que estaba pasando. Entonces, en teoría, se lo deben tener muy fresco. Y básicamente, lo primero que tienen que hacer es implementarlo, ¿cierto? Entonces, cuando el valor llamado, en caso de los pares, sea 0, entonces 0. Debemos retornar true, pues porque cuando llegue a 0, pues ese debería ser true, ¿cierto? Pues para. Y si no, entonces debe retornar el llamado a la otra función, pero restándole 1, ¿cierto? Y el otro pues, era casi igual, pero aquí si n es 0, entonces debería retornar false. Y en caso contrario, retornar la otra función con n-1. Entonces básicamente es como lo que vimos en clase, como que se van tirando la pelota. Entonces depende de dónde llegue. Cuando llegue a 0, se arranca en la impar, va a llegar a 0 en la otra cuando sea, ¿cierto? Porque va a tener que ir como pivoteando entre uno y otro. Entonces cuando llegue a 0, siendo impar, va a ir a par, se va a volver, entonces daría falso, ¿cierto? Cuando llegue
ejemplo, llamo a ese impar con un número, entonces con el 2, por ejemplo. Entonces al llamarlo la primera vez, lo va a mandar para la otra función con valor 1 y aquí tiene valor 1, entonces lo va a llamar para otra función con valor 0, entonces va a dar false. Y lo mismo cuando lo llamen con impar o con par. Entonces, de acuerdo a donde caiga cuando llegue a 0, va a dar true o va a dar false dependiendo de si es par o impar. Listo, entonces probémoslo ahí con impar. ¿Sí ven? Entonces, como que básicamente es una manera de implementar esto, como contando, entre comillas, cuántas veces se lanzó mutuamente hasta llegar a 0. Entonces, dependiendo de la que entre, o llega a 0, si es impar, llega a 0 aquí, o si es par, llega a 0 aquí, entonces daría false. Y aquí viceversa, cuando es par, vuelve a 0 acá, y cuando es impar, llega aquí. Entonces ese era como el caso base. Y ahora falta desagregarle una validación. Si n no es entero o es negativo, lanza validar, ya lo hemos hecho en un ejercicio aquí mismo. Entonces, pues nada, simplemente if n menor a 0, hagámoslo aquí en 2 pasos. Entonces raise value error, número debe ser positivo, bueno, debe ser mayor a 0, pues. Podemos agregar el otro aquí también, type. Bueno, aquí hagámoslo de la otra manera. Entonces, isInstance n int, creo que esa es la sintaxis, aquí podemos verla. Sí, el objeto y la clase, listo. Entonces, no, pero es if not, ¿cierto? Si no es entero, entonces raise value error, lo que sea, el número debe ser entero. Y ya, es lo mismo para ambos, entonces copiamos esto, lo pegamos acá y listo. Lo probamos con un negativo. Aquí está, ¿cierto? Nos eleva el valor. Si queremos meterlo en un try except problemas. Bien. Pues como porque no genera el error, sino para capturarlo ahí. Entonces ahí está, problema número es mayor a 0 y también cuando sea entero, entonces 5.6. Entonces ahí el número debe ser entero, ¿cierto? Podemos hacerlo por separado o pues hacer una sola captura con ambas cosas. Y listo. Entonces eso era el parcial básicamente. Y bueno, pues la idea es que hayan podido hacer lo que más pudieran. Idealmente todo. Y el bono, pues por si acaso alguno, por ejemplo, no alcanzaba a hacerlo, pero el bono sí. Entonces ahí por lo menos no quedaban con 4, sino 4, 5 y etcétera. Listo. Y ya cuando acabaron, ahí sí, docstring y todo eso. Listo, esa sería como la idea. Entonces, bueno, esta fue la explicación del parcial. Espero que les sea de utilidad para que lo comparen con el que entregaron. Pueden ustedes ahí revisar el que entregaron en Teams y lo comparan. Y ya pues cuando reciban el feedback y la nota, me cuentan si tienen observaciones o lo que sea. ¿Vale? Entonces, cuídense y nos vemos entonces la próxima clase. Cambio.